días, estimados participantes. Les habla el profesor Víctor Sayago, facilitador del área de formación deportiva 1. Ya nos hemos ido, ya nos conocemos a través de la unidad 1 con su trabajo que ustedes enviaron a través de este medio. Pues bien, vamos a hablar específicamente porque se observó algunas cuestiones mejorables en base al primer trabajo. Y ya por lo menos en la unidad 2 vamos a desglosar en esta pequeña hora lo que es o lo que viene a ser la unidad 2 de formación deportiva 1. Netamente nos habla de las cualidades motrices. Entonces, cualidad es una capacidad de realizar algo, por lo menos. Cuando tú dices, esa persona, ese niño tiene cualidad para determinado trabajo, muchas veces le decimos, esa persona tiene cualidades para el canto, para el baile, o no tiene cualidades. Entonces, ahí decimos que esa cualidad, permiso, tenemos cualidades motrices. Dentro de la unidad 2, eh, tenemos definiciones de cualidades motrices. Vamos a hablar lo que es la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Vamos a hablar de sistemas de entrenamiento. Vamos a hablar de algunos reglamentos de esas disciplinas, ¿verdad? Y comenzamos en cuanto a cualidad. Entonces, una cualidad motriz vendría siendo una capacidad de realizar algún movimiento o una cualidad de realizar motrizmente, es decir, utilizando nuestro cuerpo, actividades o capacidades físicas básicas para una mejor aprovechar mis cualidades para generar en algún deporte determinado eh, beneficio, porque una de las principales metas de un deporte es rendir en ese deporte o rendir en cualquier actividad física necesaria. Tenemos ahí, repito, las cualidades motrices, hay varias, pero tenemos lo que es la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad. Esa es la que vamos a trabajar como cualidades motrices. Entonces, dicen que las habilidades motrices es realizar una tarea con una eficiencia, con el mínimo gasto de energía, claro. Eso es lo que se busca en actividad física o en el deporte o en educación física. Utilizar el mínimo gasto de energía, es decir, el mínimo gasto tanto calórico como de oxígeno para, para llevar una vida, como dice ahí, una vida cotidiana espectacular. Y la capacidad de moverse. Esa es la palabra mágica. Capacidad de moverse, que es una de las causas principales de tantas muertes, de tantas enfermedades, que es el no moverse. ¿Por qué no nos movemos? Gracias a la tecnología tenemos muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Pero una de las causas principales de que la persona no se mueva es la tecnología. Por lo menos, ya existen lo que trabajan de secretarias o secretarios, ya por lo menos las sillas, prácticamente la secretaria no se levanta de la silla porque esa silla la mueve para todos lados, en una sala. Y eso evita que la persona se levante y camine por el tiempo, para rendir más, qué sé yo. Eh, el caminar distancias largas ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos frente a la casa pasa el autobús, tenemos el Uber,
tenemos el mototaxi. Ojalá tuviésemos bicicleta o patineta o patines, que sería lo mejor o más indispensable para el movimiento o para moverse o para movernos. En definitiva, pues la cualidad motriz es una capacidad adquirida o por aprendizaje de realizar movimientos fundamentales del individuo hasta realizar habilidades más complejas. ¿Por qué las habilidades? ¿Por qué es importante desarrollar estas habilidades motrices? ¿Por qué? Son de gran importancia, son de gran importancia porque, como ya les dije, nos mantienen en movimiento de nuestro cuerpo y nos evitan el sedentarismo y nos evitan enfermedades, adquirir enfermedades como la diabetes, como la obesidad. Siempre una enfermedad de hipertensión arterial, siempre una enfermedad que nos aqueja, viene reflejada o está reflejada en no moverse, en no moverse, el no moverse utilizando nuestro propio cuerpo. Y si solamente camináramos o paseáramos o andase en bicicleta, sería de gran importancia para nuestra salud y para nuestro cuerpo. Eh, Esas habilidades motrices en cuanto a desplazamiento sería el andar o el caminar, el correr, el trepar o el nadar. Cuando nos desplazamos, o sea, cuando uno anda, o sea, cuando uno camina se desplaza ya sea hacia adelante, hacia los lados o hacia atrás. Cuando tú corres también se desplaza en ese sentido. Cuando tú trepas, el trepar significa levantar nuestro cuerpo o alzar nuestro cuerpo en relación a algún impedimento. En este caso, si es un cerro, una colina, pues trepamos o nos trepamos. El nadar es moverse en un medio acuoso, es decir, moverse o dentro del agua. Y si tú no te mueves, ya sabes lo que te pasa. Los saltos también son habilidades motrices, por lo menos hay saltos con un pie o bipodal, hay saltos con dos pies perdón, unipodal con un pie, bipodal cuando utilizamos los dos pies, repito, salto unipodal cuando utilizamos un pie. Todos los saltos, la lógica que es hacia arriba, ¿no? Porque nunca uno salta hacia abajo. O sea, saltos de altura, cuando uno va a agarrar o a sujetar algo que está en altura, o en este caso, cuando uno salta y lanza, en este caso en el basquetbol, ¿verdad? Cuando yo salto hacia el lado y trato de introducir el balón en el lado. Saltos de longitud cuando son saltos de desplazamiento, es decir, saltos hacia adelante. En este caso tenemos una campeona mundial de salto de longitud, de salto triple, imagínense, casi 17 metros. Es un salto que implica bastante longitud, o combinamos los dos saltos, que sería hacia arriba y hacia adelante. Otra de las habilidades motrices básicas serían los giros. Es decir, los giros son rotar sobre el eje corporal, o sea, una línea vertical sobre el eje de nuestro cuerpo, movimientos de giros. Los utilizamos en la gimnasia, utilizamos en judo, en deportes de combate. También lo utilizan mucho lo de las danzas, ¿verdad? En el área del arte. Y tenemos lanzamientos y resecciones, lanzar, ya sea un objeto rudimentario o ya sea un objeto específico. En este caso, un objeto específico sería un balón, una pelota o un implemento de atletismo que sería una jabalina, un disco, y también se le llama la bala, pero a la bala es como una pelota pesada. Esa pelota pesada no se lanza, sino
impulsa, que es el aval. Entonces, fíjese, son habilidades motrices que debemos estar en constante ejercitamiento, en constante movimientos en cuanto a desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones. Pero muchas personas, a lo mejor ustedes lo están pensando, profe, pero yo no soy deportista, ¿verdad? Yo para qué, si yo no soy deportista, eso no me hace falta a mí. No, en algún momento usted se va a desplazar, en algún momento usted va a saltar, en algún momento usted va a realizar un giro y en algún momento usted va a realizar algún lanzamiento. Y eso es en beneficio de nuestra capacidad física, el mantener el entrenamiento, mantener en ejecución nuestras habilidades motrices. ¿Ok? Vamos a hablar de la habilidad motriz de desplazamiento. Dijimos que desplazamiento es un movimiento corporal, un movimiento de nuestro cuerpo que permite desplazarse de un lugar a otro o un lugar hacia el otro. Eso sería un desplazarse. Pero hay varios tipos de desplazamientos. Está la marcha o el caminar. Primero está el caminar, luego está la marcha. Llámese marcha a una prueba atlética, valga la redundancia, de atletismo, que específicamente se llama marcha, que es una mezcla entre caminar y correr. Y muchas veces en esa marcha, cuando tú corres, te eliminan, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Pero tiene su técnica y en atletismo se le conoce como marcha. Nosotros casi no la empleamos. Está la carrera o el correr, están las cuadrúpedas que serían, ¿qué llamaremos cuadrúpedas, hombre? Cuadrúpedo, ¿nunca has escuchado ese término? Cuando cuadrúpeda es una posición que adquiere nuestro cuerpo, más que todo lo hacen los niños antes de caminar, que es en el gateo, ¿se acuerdan? Ese gateo, que es colocar las rodillas y las palmas de las manos en el piso para trasladar el cuerpo, es posición cuadrúpeda. O vulgarmente se le dice en cuatro patas. Cuando digo colóquese en cuatro patas, no es posición cuadrúpeda. ¿Okay? Rectaciones. ¿Qué animal recta? Las serpientes. ¿Qué más? Los lagartos, las serpientes, los gusanos. Entonces, esos movimientos o esa habilidad o esa habilidad básica también la hacemos nosotros en el cuerpo, más que todo en juegos, ¿verdad? En educación física la hacemos mucho, en gimnasia, en las colchonetas, mm, de repente en algunos deportes de combate para desplazarse recta. Deslizamientos, ¿verdad? Deslizamiento es cuando prácticamente es como una misma rectación, pero más rápido, o sea, lo hacemos más ágil. Se deslizó. Cuando un jugador de béisbol va a correr hacia la base, y creo que la mayoría de veces, ¿cómo llega a la base? Deslizándose, que permite disminuir el tiempo para lograr la base, para que no le agarren el lado, para que no le... Lado significa fuera. Entonces ellos se deslizan. Eh, Más que todo en el béisbol y en el softball se utiliza el deslizamiento. Algunos futbolistas también lo hacen, los arqueros también hacen deslizamiento. Propulsiones es cuando yo realizo un movimiento con la ayuda de los miembros inferiores, o sea, lo que son pie, pierna y muslo. O sea, me desplazo de un lugar a otro a través de un impulso, o una propulsión. Entonces, fíjense, todos estos movimientos, desplazamientos, son habilidades motrices. Les repito, la marcha, la carrera, las posiciones cuadrúpedas, rectaciones, deslizamientos y propulsiones. Vamos a desglosar ahí más o menos una. Dice que la carrera es una sucesión de apoyo con los pies que se impulsan alternadamente o alternativamente con una fase aérea sin contacto con el suelo. Cada repetición de estos movimientos lo llamamos zancada, ¿verdad? También ahí tenemos el ejemplo de los niños que están en una carrera
prácticamente están trotando. Y la carrera o el trote es una pérdida continua de equilibrio. ¿Qué significa? Que cuando tú pierdes el equilibrio, se va hacia adelante, tienes que colocar un pie hacia adelante, porque si no, te caes. Entonces, la carrera es una sucesión de apoyo con los pies o una constante pérdida de equilibrio. La marcha. Dice acá que la marcha es andar en forma natural. Ahí está el ejemplo de la dama de locomoción o el mismo caminar. A la marcha es el mismo caminar, puede ser un poquito, como dice, caminar un poco más rápido o caminar un poco más lento. Ahí lo dice, también lo llamo, siempre está apoyado el pie en el piso o en el suelo. O sea, normalmente es un caminar. Ahí lo que yo le decía, las cuadrupedias, que consiste en desplazarse arrastrando el cuerpo, apoyando los brazos, en este caso las manos, y apoyando las piernas, en este caso las rodillas, en prono o en supino. Eh, ese prono supino, pues ya lo estaremos hablando en otra clase. Entonces, aquí están las formas, a esta la llamaríamos vulgarmente en cuatro pies o en cuatro patas. Y aquí con el apoyo también, pero en posición invertida a la del primer movimiento. ¿Ok? En prono y en supino. Las rectaciones, desplazamiento con cuatro apoyos en el suelo, también se le dice posición a gatas, que estas rectaciones cuando lo hacemos, cuando el niño empieza a desplazarse antes de gatear y mucho menos, y mucho antes de caminar, ¿verdad? La principal sería con el apoyo abdominal o boca abajo, es la más común, rectar. Desplazamiento, dice que son los movimientos iniciales que adaptan posiciones horizontales a través de impulso, yo le decía. En este caso, el joven, desde el borde de la piscina, se impulsó y hubo un desplazamiento, en este caso, hacia arriba y hacia adelante. Está desplazando su cuerpo desde el borde de la piscina y va, por supuesto, va a caer al medio pozo. Este desplazamiento no lo puede hacer en tierra, ¿no? Porque imagínense el golpe. Entonces tendría que ser en el medio acuoso o en el agua, o sea, posiciones, lo que llaman aquí hidrodinámicas. Son deslizamientos. Propulsiones, que acá se está propulsando el cuerpo o propulsionando el cuerpo hacia adelante con la ayuda de los miembros superiores, ¿verdad? Miembros superiores en mano, antebrazo y brazo. Él se está desplazando en una técnica que se llama crawl hacia adelante. Él se está desplazando, pero a través de un medio acuoso, ¿verdad? Está haciendo una propulsión o se está desplazando. Saltos. En este caso, el salto, bueno, ahí tenemos un animalito. Eh, el salto es modificaciones de carreras y caminata con un despegue del cuerpo. En este caso, el sapito venía trotando, apoyó la barra, ¿verdad? Y se desplazó, en este caso se desplazó en forma vertical o hacia arriba para vencer un obstáculo que sería la varilla que está en el salto alto. Garrocha se llama el implemento, la garrocha, pero esto es solamente un salto con garrocha, o sea, usar un salto utilizando algún implemento. También está el salto alto, ¿verdad? Que es saltar y vencer un obstáculo, y está el salto triple que hablábamos de la campeona, no me acuerdo el nombre ahorita de la dama, que es saltar dos veces con un pie, cambiar el otro pie y desplazarse y lograr la mayor distancia. Eh, entonces, en este caso, en el área de formación deportiva 1, en esta unidad 2
vamos a hablar específicamente de las cualidades motrices. Yo les envié para este segunda unidad, tenemos que hacer un video, ¿verdad? En donde vamos a reflejar en ese video, ya sean ustedes o buscan a un modelo o a una modelo para realizar este tipo de cualidades motrices con todos los ejemplos que ya hemos realizado. Entonces, videos donde exista la fuerza, ¿verdad? Donde exista la resistencia, donde exista la velocidad y donde exista la flexibilidad. Donde existan habilidades motrices como desplazamientos, saltos, giros y lanzamientos, ¿verdad? Más que todo reflejado un ejemplo de andar, correr, trepar, otro ejemplo de saltar, ejemplo de girar, ejemplo de lanzamiento y resecciones, ¿verdad? Con lo que ya hemos visto, con lo que yo les he especificado durante esta horita, esta media hora hasta ahora, y no tanto explicar como, o sea, explicar como yo lo acabo de hacer así, por ejemplo, las cuadrupedias, en qué deporte se utilizan, en qué movimiento deportivo, en qué actividad física, ¿verdad? Las rectaciones, en qué movimiento deportivo, en qué actividad física utilizamos este tipo de desplazamiento. La marcha, ¿dónde la utilizamos? ¿En qué deporte o en qué actividad física? La carrera, ¿dónde se utiliza? Mayormente, mayormente en la mayoría de, vaya la redundancia, en la mayoría de deportes, ¿verdad? Utilizamos la carrera en fútbol, en béisbol, en atletismo, en softball, ¿verdad? Vamos a hablar ahora lo que para ustedes qué es la fuerza, qué es resistencia, qué es velocidad, qué es flexibilidad. En los mismos dibujitos vamos a tratar de explicarse. Fuerza, cuando uno habla de fuerza, es la capacidad que posee nuestro organismo, nuestro cuerpo, para desplazar un cuerpo. En este caso, el joven de pesas está desplazando la pesa que estaba en el piso, ¿verdad? La llevó más arriba de a la altura de la cabeza. Él tuvo que aplicar una fuerza para vencer ese obstáculo o ese peso. En este caso no hubo tanto desplazamiento, pero también llamamos fuerza cuando la persona o el cuerpo desplaza de un lugar a otro un cuerpo. Es decir, que este mismo pesista, vamos a suponer, levantó la pesa y la llevó del lado A al lado B. Ahí también utilizó lo que es fuerza, ¿verdad? Eh, ¿En qué deporte se utiliza más la fuerza? La utilizamos en halterofilia o en levantamiento de pesas, que es donde más se refleja la fuerza, ¿verdad? Pasemos ahora a resistencia. En este caso, tenemos al joven aquí con movimientos con la ayuda de un lazo o salto de lazo también se le dice. Entonces, en este caso, él está resistiendo ese número de saltos durante determinado tiempo o determinadas veces, sí, determinadas veces al saltar. Es decir, resistencia a la capacidad que tiene nuestro cuerpo en vencer una resistencia. Pero hay dos tipos de resistencia. Está la resistencia aeróbica y está la resistencia anaeróbica. ¿Se acuerdan de quinto año? La aeróbica es cuando nuestro cuerpo utiliza oxígeno. Claro, en todos los movimientos deportivos utilizamos el oxígeno. Pero en este caso, cuando yo salto lazo durante un tiempo mayor con movimientos de baja intensidad. Repito, cuando yo utilizo un tiempo mayor o una distancia mayor con movimientos de baja intensidad, decimos que la resistencia es aeróbica, es decir, el cuerpo solamente está consumiendo oxígeno combustible para vencer esa resistencia. Pero cuando la resistencia es corta, ¿verdad? El tiempo es corto o la distancia es corta, pero
con ejercicios de alta intensidad, es decir, en este caso el joven en 20 segundos tiene que hacer 80 saltos. Entonces la resistencia es corta, el tiempo es corto, pero la exigencia es alta. Decimos que la resistencia es anaeróbica. Es decir, utilizo el oxígeno de la aeróbica, pero me hace falta más combustible, me hace falta más gasolina. Y esa gasolina la vamos a tomar del combustible que nos producen nuestros músculos. ¿Ok? Entonces, está un poquito como confuso, pero ya lo estaremos viendo a medida que ustedes me envíen los trabajos, pues estaremos ahí explicando. Velocidad. Cuando decimos esa persona sí es veloz, una persona es veloz cuando sale de A y llega a B en el menor tiempo posible. Es decir, la velocidad es la cualidad de trasladar nuestro cuerpo de un lugar a otro en el menor tiempo posible. O, en este caso, el boxeador está golpeando el saco y lo golpea en el menor tiempo posible. Todo lo que cuando hablemos de menor tiempo posible o menos tiempo, estamos hablando de velocidad, ¿verdad? Cuando hay mayor tiempo, nos pasamos a resistencia, ¿ok? Entonces, cuando es menor tiempo, es velocidad. ¿Dónde se ve reflejada la velocidad en una práctica deportiva? En atletismo, ¿verdad? Casualmente se le dicen carreras de velocidad, que están reflejadas por metros. Hay carreras de 100 metros, de 200 metros, hasta 400 metros. Bueno, ya dicen por ahí que 1000 metros, pues todavía sigue siendo velocidad. Es decir, que el individuo recorre estos metrajes, pero tiene que hacerlo en menos velocidad. El récord mundial de 100 metros, imagínense, 100 metros está en 9 segundos, ¿verdad? 9 segundos punto algo, punto 10. Imagínense lo que es correr 100 metros en 9 segundos. Eso es, eso es una enormidad, o sea, eso es ser veloz, al igual que 400, al igual que los 200. Entonces, cuando hablamos de velocidad es cuando la persona eh, realiza, desplaza su cuerpo en el menor tiempo posible. Flexibilidad, aquí tenemos a un joven con un aro, se está inclinando en este lado para ustedes hacia un lado, en este caso derecho o izquierdo. ¿Dónde se ve reflejada la flexibilidad? En la gimnasia rítmica, claro, ese es el deporte, pero ¿cuándo le dicen a uno que es más flexible en nuestro cuerpo? Cuando tú ves a una niña o un niño, le dices, oye, si es flexible, ¿por qué tú dices eso? Porque el movimiento es más amplio El desde movimiento, la extremidad. ¿y dónde se refleja ese movimiento amplio? ¿En Por qué parte del ejemplo, cuerpo? en gimnasia, No, 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 en nuestro cuerpo, ¿dónde se en las refleja? extremidades, ¿Dónde? en las piernas, No, no, piernas o brazos, no, ¿no? no. O en las articulaciones. Muy bien, las articulaciones. En las articulaciones se ve reflejada la flexibilidad, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas articulaciones de arriba, de abajo hacia arriba? Los hombros, No, no, articulaciones. Ya va, ya. ¿Qué articulaciones. es Ah, los codos, Ya, pero para que entienda mejor, una articulación es cuando une un segmento corporal a otro. Por ejemplo, ¿qué une al pie de la pierna? el tobillo, Ajá. ¿Qué une la pierna al muslo? la rodilla, ¿Qué qué une los muslos al tronco? la cadera, Caderas. ¿Qué une el tronco a la cabeza? el cuello, Ajá. ¿Qué une la columna, qué une al tronco al brazo? el hombro, Los hombros. ¿Qué une el brazo al antebrazo? los codos, ¿Y qué une el antebrazo a la mano? la muñeca. Muñecas. Todo eso son articulaciones, ¿verdad? Entonces, nunca se puede decir flexibilidad
del brazo, del antebrazo, del muslo, de la pierna, no, porque esa. ¿Usted cuándo ha visto que una pierna se doble? ¿Cuándo le sucede un accidente? ¿Sí o no? Cuando le dan un porrazo y le parte la pierna, o se la dobla. Pero ya eso es eso ya exageradamente a través de una lesión, ¿no? De un cuerpo extraño que lo golpea a uno. Entonces, la amplitud de movimiento, como ya la joven que nos está viendo lo dijo muy bien, cuando hay amplitud de movimiento hay flexibilidad, ¿verdad? Y ahorita en este mundo, ¿para qué nos sirve la flexibilidad? Así viejito como estamos ya. Bueno, en este caso yo más que ustedes. No, o sea, no somos atletas ni nada de eso, como creo que son ustedes, ¿verdad? ¿En qué utilizamos la flexibilidad en la vida común, en la vida diaria? Pues para realizar movimientos más eficaces, Pero explíqueme uno, los que no tenemos carro lo hacemos todos los días. como caminar, Bueno, aparte de caminar, caminar, agacharse o cuando nos subimos a la buseta o al autobús, observe que hay personas que les cuesta levantar el pie para montarlo en la primera grada del autobús, ¿verdad? Y mucho más, o mucho, o mucho peor, o peor es cuando así chamitas como ustedes, no como yo, personas de 20 25 años que no pueden, hay que, ay, ayúdeme todavía, yo que soy viejito. Pero entonces fíjense cómo nos falta la flexibilidad. Cuando se nos cae algo al piso, ¿cómo nos cuesta para recogerlo? ¿No? Observen, y a medida que avanza el tiempo, que uno se hace mayor, con el sedentarismo esa motricidad baja muchísimo, se muy bien. pierde la capacidad. Pero, ¿qué tenemos que hacer para no perderla? Pues hacer ejercicio. Ser activos, que esa es la idea de este conversatorio. Tenemos que ser activos. Ustedes se salvan porque es virtuales. Si ustedes hablaran con mis alumnos de presenciales, les contaría muchas historias en cuanto a todo esto. Entonces, fíjense, fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, más o menos ya lo tenemos un poquito ahí. También tenemos que utilizar en nuestra vida cotidiana. No tenemos que ser un deportista, no tenemos que ser un atleta. Como dijeron, el sedentarismo nos hace que todas estas capacidades básicas físicas las vayamos perdiendo, ¿verdad? Y tenemos que, ojalá, o sea, yo las aliento o los aliento para que hagan actividad física. Tampoco necesitamos un gimnasio, necesitamos una cancha, no necesitamos comprar unos implementos, no necesitamos, eh, tenemos que hacer todo esto, como yo le decía a mi amiga, ustedes tienen que hacer un video, ¿verdad? Vayan pensando, eh, reflejando lo que es fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad y lo de las otras capacidades, ¿verdad? Desplazamiento, carrera, como yo les vuelvo a decir, busquen a alguien que la filme a ustedes o ustedes filmen a alguien para que ese video se vea muy bonito en 5 minutos, tampoco es una hora. Pueden utilizar implementos de la casa. Yo puedo hacer resistencia con el lazo de colgar la ropa, lo bajo un poquito y me pongo a saltar. Puedo utilizar, eh, para el caso de la fuerza, envases con arena, envases con agua, perdón. Ajá, cargar la bolsa del mercado, la llevo desde la entrada a la casa hasta la cocina durante 20 veces. Eso también. No necesitamos ningún implemento de eso, comprar implementos, ¿verdad? Entonces, ahora no lo vayan aquí, no me vayan a poner aquí, me vayan a acusar, no, el profesor Víctor nos mandó a comprar implementos. No, 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 no. Ejemplo, si yo veo un video que ustedes utilizaron cosas de su casa, Dios mío, ya tienen 25 puntos ahí. ¿Ok? Claro, con toda esa exigencia. En el caso de la flexibilidad, no necesitamos un aro, podemos utilizar algún implemento de la casa, podemos hacer el aro, si ustedes lo hacen con material reciclable, por lo menos donde se mete el cable, hay un tubito que se mete el cable, ¿verdad? En la pared de electricidad, si tienen por ahí uno botadito, ustedes lo pegan, hacen su arito
Realizamos momentos de felicidad. O sea, que yo vea la creatividad en ese video. En velocidad, bueno, qué sé yo, utilizan el frente de la casa, una cuadra que sea en la acera, no me vaya para la calle porque las puede atropellar un carro, entonces después se van a... o sea, y O cualquier... le roban el teléfono. Ah, ok, le roban el teléfono. Ahí sí tiene que aplicar más velocidad. Cualquier pregunta, creo que yo le di mi correo, está por ahí está en mi materia, el correo, o ahí en el área de, ¿cómo que le llaman cuando se hacen preguntas? En foro y hay otra. Se me olvidó cómo ustedes me hacen preguntas y ahí, o me muestra o me lo envían.